Demet Özdemir ha soltado la bomba. Dijo que su amor con Can Yaman era solo marketing. Así como lo oyen. Esto ha dejado a todos, pero a todos con la boca abierta. Porque nosotros los fans, nos creímos esa historia de amor a tope. Vimos las fotos, los vídeos, las miradas, todo parecía tan real. Y ahora, zas. Que solo era para vender. Para ser honestos, esto duele un poco. Uno se ilusiona, se emociona con las parejas, ¿no? Y que te digan que todo era un montaje, pues como que te da un bajón. Tanto tiempo pensando que eran el uno para el otro y resulta que era todo un guión. Uf. Lo que yo creo que está pasando aquí es que algo debió salir muy mal entre ellos. O quizás, y esto es lo que más me intriga a mí, Demet sintió que ya no podía seguir con la farsa y decidió sincerarse. Pero qué sinceridad, Ha sido un bombazo informativo. Muchos dicen que esto es una estrategia para generar polémica y que vuelvan a hablar de ellos. A ver, no lo descarto. El mundo del espectáculo es así, a veces hay que crear un poquito de drama para mantenerse en la cima. ¿Creéis que lo han planeado para darle un empujoncito a sus carreras? Pero yo sospecho algo más. Can Yaman ha estado bastante callado con este tema, ¿verdad? Y Demet, que es más directa, ha sido la que ha dado el paso. Quizás ella se sentía ahogada con la presión de mantener esa imagen. Imagínense estar fingiendo un amor todo el tiempo, qué agotamiento mental debe ser eso. Piénsenlo bien. Si no hay nada, ¿por qué ahora sale a decir esto? Podría haberlo dicho hace tiempo. A lo mejor hubo una pelea gorda, o descubrió algo que la hizo reaccionar así. O tal vez Can ya pasó página con otra persona, y ella no quería ser la que se quedara colgada de una mentira. Yo recuerdo cuando salieron las primeras noticias de ellos. Era un salseo total. Todos pendientes de cada movimiento, de cada me gusta en Instagram. La química que transmitían era brutal, eso hay que decirlo. Por eso mismo, que ahora salga con esto, es un shock. ¿Será que Can no estaba tan enamorado como parecía? ¿O que él también veía que la relación era más conveniencia que otra cosa? Es que es un rompecabezas y cada pieza que sacamos deja más preguntas. A ver, que tampoco quiero culpar solo a uno. A veces las relaciones se desgastan por ambas partes. Pero el timín de Demet, espectacular. Justo cuando pensábamos que el tema Can Yaman estaba más o menos olvidado, boom. Nuevo capítulo y más polémico que nunca. Me da la impresión de que Demet ha querido quitarse un peso de encima. Decir la verdad, aunque duela, a veces es liberador. Quizás ella quiere empezar de cero, sin arrastrar ese supuesto romance que, según ella, no fue tal. Pero ojo, que yo no me creo que haya sido solo publicidad. Si fue solo publicidad, ¿por qué se dice que tuvieron una relación seria? ¿Por qué se habla de un posible compromiso? Eso no cuadra con solo publicidad. Algo más hay ahí, seguro. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Demet está diciendo toda la verdad, o que esto es solo una táctica para volver a ser noticia?